Capítulo 1. El primer nombre. No la encontré, ella me encontró a mí. Era medianoche cuando la tormenta me obligó a refugiarme en la vieja capilla del camino. Nadie entraba allí desde hacía décadas. Las paredes olían a humedad y a pecado olvidado. El silencio era tan espeso que podía escucharse el latido del polvo. Entonces la vi. En el altar. Bajo una vela que no debía estar encendida. Descansaba una Biblia tan antigua que sus bordes parecían carbonizados. No estaba cubierta de telarañas, como si alguien la hubiera tocado hace poco. No sé por qué, pero mis manos temblaron antes de abrirla. Las páginas eran amarillentas, casi quebradas. No había letras, hasta que, delante de mis ojos, comenzó a formarse una palabra. No era tinta común, era un líquido oscuro, espeso y fresco. Marcos Herrera. No conocía a nadie con ese nombre. Sin embargo, en cuanto las letras se secaron, un susurro recorrió la nave como un viento frío. Mañana. Al amanecer, me aparté, el corazón golpeándome el pecho. Quise convencerme de que era una ilusión. Una broma macabra de mi mente cansada. Cerré la Biblia y salí bajo la lluvia. Sin mirar atrás. A la mañana siguiente, en el café del pueblo, todos hablaban de lo mismo. Un hombre había sido encontrado muerto en su cama. Infarto, dijeron. Tenía 43 años, y su nombre era Marcos Herrera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a pensar en ese susurro. En la tinta que se escribía sola. Y en la sensación de que la Biblia sabía que yo estaba allí. Esa noche juré no regresar a la capilla. Pero lo que uno promete en voz baja no tiene peso frente a lo que susurra un libro maldito. Porque mientras intentaba dormir, en la penumbra de mi cuarto, sentí el roce de un papel contra el suelo. Y allí estaba, la misma Biblia, abierta a una nueva página, y con un nuevo nombre escribiéndose ante mis ojos. Capítulo 2. Los susurros en las páginas. Esa noche aprendí que los libros también respiran, y que éste respiraba dentro de mi habitación. No entendí cómo la Biblia había llegado allí. La dejé en la capilla, sobre el altar. Y sin embargo estaba en el suelo de mi cuarto. Abierta como si me estuviera esperando. El segundo nombre se escribía lentamente. Letra a letra. Como si una mano invisible trazara cada curva con paciencia cruel. Teresa Valdés. No había tinta, sino un líquido más oscuro, más denso, que olía a hierro. El mismo susurro volvió a llenar el aire. Mañana. Al anochecer. Intenté cerrarla, pero las páginas se resistían, como si estuvieran vivas. Cuando por fin lo logré, el eco de voces no cesó. Provenía del interior mismo del libro, de un lugar tan profundo que no pertenecía a este mundo. No eran oraciones, eran frases rotas, en un idioma que no reconocía. Ese día, busqué a Teresa. El pueblo es pequeño. No tardé en encontrar su casa. Una mujer de unos 50 años me abrió la puerta. Su mirada era cansada, pero amable. No pude decirle la verdad. Como advertir a alguien que un libro maldito ha escrito su nombre. Me limité a preguntarle por el sacerdote de la capilla. Ella sonrió con tristeza y dijo: ese padre murió hace mucho, justo después de leer su propio nombre. Volví a casa con la sensación de que el aire pesaba más que antes. El cielo se oscureció temprano y una llovizna constante golpeaba los cristales. A las 8, un grito rompió la calma. Corrí hacia la plaza. La gente estaba reunida frente a la panadería. Allí, en el suelo, yacía Teresa Valdés, con los ojos abiertos, mirando algo que no estaba allí. En su mano cerrada había una página arrancada, de la misma Biblia. No dormí esa noche, y aunque traté de ignorarlo, a medianoche, el susurro volvió, y las páginas comenzaron a pasar solas. Capítulo 3. El sacerdote que no quería ver su nombre. Él me advirtió que no la abriera, pero sus ojos me dijeron que ya era demasiado tarde. Después de la muerte de Teresa, el pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que era una coincidencia, otros que la capilla estaba marcada. Yo no podía dejar de pensar en la Biblia, y en quién la había dejado allí. Fue entonces cuando lo vi. Un anciano de sotana raída, sentado en la última banca de la iglesia nueva. Sus manos huesudas apretaban un rosario con tanta fuerza que los nudillos parecían de mármol. Me acerqué y, antes de que yo dijera una palabra, él susurró: la encontraste, ¿verdad? No preguntó qué, no preguntó cómo, solo lo sabía. Se llamaba Padre Anselmo. Casi nadie recordaba que todavía vivía en el pueblo. Me llevó a la sacristía y cerró la puerta con cerrojo. Allí, con voz baja y quebrada, me contó que la Biblia había pertenecido a un monje del siglo XIX, condenado por escribir en ella los nombres de quienes ofendían a Dios. Decía que no era él quien mataba, sino las páginas. Yo la vi una sola vez. Hace 30 años, susurró. Y desde entonces, he vivido evitando abrirla,
porque sabía que si la veía de nuevo, se interrumpió. Yo escuché un sonido familiar, el roce de hojas moviéndose sin viento. Provenía de su bolso de cuero, olvidado en una esquina. Padre, murmuré. Él se dio vuelta lentamente, con los ojos muy abiertos. Metió la mano en el bolso y sacó la Biblia. Estaba abierta, y las letras, frescas, brillaban bajo la luz tenue. Anselmo García. Medianoche. Dios me perdone, fue lo último que dijo antes de caer de rodillas, mientras las velas parpadeaban como si un soplo helado hubiera cruzado la habitación. Y yo supe que, a las 12, nadie más volvería a escuchar su voz. Capítulo 4. El niño en la lista. Pensé que ya había visto lo peor, hasta que el nombre escrito era demasiado pequeño para un ataúd. La noche después de la muerte del padre Anselmo. Juré no abrir la Biblia. La escondí dentro de un baúl, bajo mantas viejas, como si pudiera encerrar su maldad en madera y polvo. Pero justo a medianoche, escuché el sonido que ya conocía, las páginas moviéndose solas. Y luego, el silencio, roto por un susurro infantil. Me levanté, encendí la lámpara y abrí el baúl. La Biblia estaba abierta, esperándome, en el centro de la página, con una letra más redondeada, casi como de escuela. Estaba escrito: Mateo Salinas. Mañana, 3:15 p.m. Sentí un vacío en el estómago. Mateo era un niño de apenas 7 años, hijo de la panadera. Lo había visto correr por la plaza, siempre con una pelota en las manos. Corrí a su casa esa mañana. Su madre me recibió confundida, pero me dejó entrar. Cuando vio la expresión en mi cara, me preguntó qué pasaba. No pude decirle la verdad. Solo pedí ver a Mateo. Él estaba en su habitación, dibujando en el suelo. Me miró, sonrió, y me mostró su dibujo, una Biblia idéntica a la mía, con páginas negras y nombres rojos. Ella me habló anoche, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que hoy iba a conocer a mi abuelo, pero mi abuelo está muerto. Eran las 3:10 cuando un trueno partió el cielo. 4 minutos después, un coche sin control se desvió en la calle principal. Entre los gritos y el caos, vi el cuerpo pequeño de Mateo, y su pelota, rodando hasta mis pies. En su mano, apretaba un trozo de página. No era del libro que yo tenía, sino de otro, idéntico. Y entonces supe la verdad más aterradora: la Biblia que yo había encontrado, no era la única. Capítulo 5. El muerto que volvió a tocar la puerta. No hay nada más perturbador que escuchar a un muerto llamar a tu casa, y pronunciar tu nombre. Después del entierro de Mateo, el pueblo entero parecía respirar más despacio, como si temiera hacer ruido y despertar algo. Yo apenas dormía. La imagen de su pequeña mano sujetando ese pedazo de página no me dejaba en paz. Esa noche, la Biblia permanecía cerrada sobre mi escritorio. Ninguna página se movía, ningún nombre se escribía, y eso me inquietaba aún más. Porque cuando calla, está planeando. A las 3 de la madrugada, un golpe seco resonó en la puerta. 3 golpes, pausados, idénticos. El aire se volvió más frío, y mi aliento formaba nubes frente a mí. Me acerqué, convencido de que era una mala broma. Pero al otro lado, no había nadie. Solo la calle vacía y la niebla que cubría el suelo como un sudario. Entonces lo escuché. Ábreme, una voz infantil, apagada, imposible de confundir. Era Mateo. Me quedé paralizado. El corazón golpeaba mi pecho como queriendo escapar. No puedes estar aquí, susurré sin darme cuenta. La voz volvió. Más cerca. Ella quiere que entres el nombre, antes de que sea tarde para ti. El pomo comenzó a girar solo. Retrocedí, tropezando con la silla. La Biblia, que estaba cerrada, ahora estaba abierta. Y en la página, no había nombres escritos. Solo un espacio en blanco. Esperando. Las luces parpadearon. El golpeteo en la puerta se volvió más fuerte, más desesperado, como uñas arañando la madera. El olor a tierra húmeda entró en la habitación. Y con él, un susurro que no provenía de Mateo, sino de algo detrás de él. Uno vuelve, otro entra. Corrí y cerré la Biblia de un golpe. El silencio fue inmediato. Cuando me atreví a abrir la puerta, solo había un pequeño charco de agua lodosa. Y en él, una huella de pie descalzo, demasiado pequeña para ser de un adulto. Pero lo peor fue darme cuenta de que la huella estaba entrando a mi casa. Capítulo 6. La página arrancada. No sabía que se podía arrancar una página, hasta que descubrí que alguien lo había hecho mucho antes que yo. No pude dormir después de aquella noche. La huella mojada seguía marcando el suelo de mi casa. Y no importaba cuántas veces la limpiara, siempre reaparecía al amanecer. Esa tarde, con el corazón apretado, decidí revisar la Biblia página por página.
Las primeras estaban intactas, cubiertas de nombres ya cumplidos, cada uno con su fecha y hora exacta. Pero en medio del libro encontré algo distinto, un hueco. Una página había sido arrancada con violencia, dejando bordes deshilachados y manchas oscuras que no eran tinta. Al tocar el papel roto, un escalofrío me recorrió. Y entonces lo escuché, un llanto, pero no venía de mi casa, sino de adentro del libro. En ese momento, alguien golpeó mi ventana. No un golpe fuerte, sino 3 toques suaves, casi tímidos. Me acerqué y vi a una mujer mayor, encorvada bajo un chal gris. Sus ojos eran opacos, como si miraran a través de mí. «La encontraste, ¿verdad?», preguntó, igual que el padre Anselmo la primera vez que me vio. La dejé entrar. Se sentó frente a la Biblia y acarició el hueco de la página arrancada con dedos huesudos. «Esto, lo hice yo», confesó. Era el nombre de mi hijo. No podía permitir que lo llamara. Pero me equivoqué, porque arrancar la página no lo salvó. Su voz se quebró. Me contó que, después de arrancarla, su hijo murió de todos modos, y que, desde entonces, ella escuchaba su voz cada vez que intentaba dormir. «La página que falta sigue escribiéndose, en algún lugar que no podemos ver», susurró, con un temblor que me heló la sangre. «Y cuando termine, vendrá por ti». Antes de irse, me dejó algo envuelto en un pañuelo, un pedazo de aquella página arrancada. No tenía nombre escrito, todavía. Esa noche lo abrí. Y mientras lo observaba, las fibras del papel comenzaron a absorber una tinta oscura que se extendía como venas. Y lo peor, es que reconocí la primera letra. Era la inicial de mi nombre. Capítulo 7. Los 3 nombres en rojo. Una cosa es que el libro elija a desconocidos, otra muy distinta es cuando decide arrancarte el corazón de un solo golpe. Después de ver mi inicial formarse en aquel pedazo de página arrancada, sentí que el tiempo corría más rápido. Como si la Biblia supiera que yo estaba empezando a entenderla, y quisiera adelantarse. A medianoche, el silencio de mi casa se quebró con el sonido que ya temía, las páginas pasando solas, una tras otra, como si buscara el lugar exacto para herirme. Me acerqué despacio. Pero esta vez no vi tinta oscura, sino un rojo brillante, húmedo, que parecía palpitar sobre el papel. Y no había un nombre. Había 3 nombres alineados, escritos con una caligrafía perfecta y cruel. Lucía Fernández, Andrés Ríos, Carmen Salinas. Sentí un nudo en la garganta. Lucía, mi hermana. Andrés, mi mejor amigo de la infancia. Carmen, la madre de Mateo. Al lado de cada nombre. La misma hora, mañana. 11:45 p.m. El olor metálico del rojo me mareaba. No era tinta. Era sangre fresca. Y mientras lo miraba, las letras parecían hincharse, como si estuvieran vivas, latiendo con un pulso que no era mío. Intenté arrancar la página, pero el papel estaba frío y duro, como piedra, y cuando lo jalé, sentí algo bajo mis dedos, como si hubiera carne debajo. De repente, las luces se apagaron. Una voz que no era una, sino 3 al mismo tiempo, habló desde el libro. «No puedes salvarlos a todos». La habitación se llenó de pasos que no veía, pero reconocía, el taconeo rápido de Lucía, el arrastre lento de Andrés después de su accidente, el caminar tembloroso de Carmen, todos acercándose. Me giré hacia la puerta, y allí estaban. Sus rostros pálidos, los ojos vacíos, pero las bocas moviéndose en silencio, como si repitieran el mismo nombre. ¿El mío? Capítulo 8. La confesión prohibida. Algunas verdades no están hechas para salvarte, sino para asegurarse de que no tengas a dónde huir. Después de la aparición de Lucía, Andrés y Carmen, pasé 2 noches sin cerrar los ojos. El libro permanecía sobre la mesa, cerrado, pero su presencia pesaba como un animal agazapado, esperando saltar. Fue entonces cuando recibí la llamada de Sor Estela, una monja del convento viejo. Me dijo que sabía lo que estaba ocurriendo y que solo hablaría conmigo, en confesión. La encontré en la capilla abandonada al borde del pueblo. El aire dentro era espeso, cargado de incienso viejo y polvo que caía del techo. Sor Estela estaba arrodillada, pero no rezaba. Sus manos temblaban sobre el reclinatorio. «No debería contarlo», susurró, «porque la última persona que lo supo, murió antes de poder arrepentirse». Me relató que la Biblia había sido escrita por Fray Tomás de Calatrava, un monje del siglo XVII obsesionado con el juicio final. Creía que Dios le había revelado el poder de nombrar las almas que debían comparecer ante él. Pero con el tiempo, los nombres dejaron de ser pecadores y empezaron a ser cualquiera que se interpusiera en su camino. «El problema», dijo Sor Estela, bajando la voz hasta que apenas podía oírla, «es que esos nombres no los ponía él. El libro los escribía solo.
Y Fray Tomás solo veía cumplirse lo que no podía cambiar. Le pregunté si había forma de romperlo. Ella me miró con lágrimas secas y dijo: la única manera es dar tu confesión al libro. Si confiesas tu peor pecado y lo aceptas, puede que no te llame. Antes de que pudiera preguntar más, un golpe sordo resonó en la puerta de la capilla. Sor Estela me agarró del brazo con una fuerza imposible para su edad. Ya nos escuchó. El libro, que yo había dejado en mi casa, estaba ahora sobre el altar, abierto. Y mientras nos acercábamos, la tinta roja formaba una frase que no era un nombre. Tu confesión antes del amanecer. Capítulo 9. La noche en que el libro se leyó solo. Es horrible escuchar cómo se dicta una sentencia, cuando sabes que el condenado todavía está respirando. Después de la advertencia de Sor Estela, intenté deshacerme de la Biblia. La llevé hasta el pozo viejo detrás de mi casa y la lancé al agua. Escuché el golpe hueco al caer y el eco ahogado mientras se hundía. Pero esa noche, a las 12 en punto, desperté con un sonido imposible, el pasar lento y constante de páginas. Como si alguien estuviera leyendo un libro a mi lado. La habitación estaba a oscuras, pero el sonido no venía de la mesita, venía de todas partes. Encendí la lámpara, y el aire se volvió más frío. Sobre mi cama, empapada y goteando agua sucia, estaba la Biblia, abierta. Sus páginas se movían solas, una tras otra, como si un viento invisible las impulsara. Y entonces comenzó la voz, grave, profunda, con un eco antiguo, como si surgiera de las paredes mismas. Lucía Fernández. Andrés Ríos. Carmen Salinas. Cada nombre era pronunciado con una pausa mortal, como si saboreara cada sílaba. Después de cada uno, un segundo susurro repetía el nombre, pero con un tono roto, como si viniera de una garganta ahogada. Quise cerrar el libro, pero no pude moverme. Era como si la voz me clavara en el suelo. Las páginas seguían pasando, y más nombres caían de esa boca invisible. Algunos los conocía, otros no. Entonces vi algo que me heló la sangre, en cada página. Después de los nombres, había una hora exacta. Todas diferentes, excepto la última. La última decía 12, y justo debajo, mi nombre. De pronto, el libro se cerró de golpe. El silencio volvió, pero era un silencio falso, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Miré el reloj, eran las 11:59, y en ese único minuto que me quedaba, escuché 3 golpes suaves en la puerta. Capítulo 10. Que el nombre propio. Es fácil no creer en la muerte, hasta que la ves llegar con tu nombre escrito. Eran las 11:59 y mi corazón parecía un tambor de guerra. El reloj avanzaba con una lentitud cruel, y cada segundo sonaba más fuerte que el anterior. Los 3 golpes en la puerta seguían ahí, pausados, pacientes, como si la cosa al otro lado supiera que no necesitaba apresurarse. La Biblia estaba sobre la mesa, cerrada, pero temblaba, como si dentro algo quisiera salir. No había viento, ni movimiento, y, sin embargo, las tapas vibraban con un pulso que imitaba el mío. A las 12, la casa se oscureció por completo. No fue un apagón normal. Las sombras parecían devorar la luz, tragársela. La Biblia se abrió sola. En la página, mi nombre ocupaba todo el centro, escrito en rojo vivo, bajo una hora ya cumplida, 12. La voz comenzó, profunda y hueca. Ha llegado tu turno. Sentí un frío que me atravesó los huesos. Retrocedí, pero cada paso me acercaba más a la mesa. Era como si el suelo se inclinara hacia el libro. Las letras empezaron a moverse, a deformarse, y poco a poco mi nombre se transformó en un camino. Una línea de sangre que caía por la página y goteaba al suelo. Allí, en el charco rojo, comenzaron a formarse huellas. Primero pequeñas, como las de Mateo. Luego más grandes, como las de Lucía, Andrés, y todos los que el libro había nombrado. Estaban entrando, por debajo de la puerta, por las paredes, por mi propia sombra. El susurro se volvió un coro. Confiesa, o entra. Mi mente buscó el peor pecado que había escondido, el que nunca había dicho a nadie. Lo grité, con la voz rota, mientras el frío me mordía la piel. El libro se cerró de golpe. El coro se apagó. Abrí los ojos y estaba solo. El reloj marcaba las 12:01. Respiré, creí que había sobrevivido, hasta que vi la página asomar entre las tapas cerradas. Estaba en blanco, y en la esquina inferior, una mancha oscura, creciendo, dibujando la primera letra de otro nombre. ¿El mío? Otra vez. Capítulo 11. La misa de los muertos. No sabía que los muertos podían rezar, hasta que los escuché hacerlo por mí. Después de aquella medianoche, juré no volver a tocar la Biblia. La encerré en un armario y lo sellé con clavos.
como si el hierro pudiera detener lo que vivía dentro. Pero el mal no necesita abrir puertas, se cuela por los rezos. La primera señal llegó al anochecer, las campanas de la vieja capilla comenzaron a sonar. No era la hora de misa. Y no había sacerdote que pudiera oficiarla, pero las campanas seguían doblando. Lentas, graves, como si marcaran un funeral. Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la capilla abandonada. Las puertas, que siempre habían estado cerradas, estaban abiertas de par en par. Dentro, el aire olía a cera derretida y tierra húmeda. Las bancas estaban llenas, no de vivos, sino de rostros pálidos, miradas vacías, y cuerpos que recordaba demasiado bien: Mateo, Lucía, Andrés, Carmen, incluso el padre Anselmo. Todos sentados en silencio, con las manos unidas en oración. En el altar, la Biblia descansaba abierta. Las velas alrededor no parpadeaban, aunque el frío era insoportable. Un hombre alto, vestido con hábito monástico negro, estaba de espaldas. Cuando se giró, su rostro no era un rostro, era una página en blanco. Y sobre ella, mi nombre escrito en rojo. «Bienvenido a tu misa», dijo con una voz que parecía contener todas las voces de los presentes. La congregación comenzó a recitar palabras que no entendía. Un idioma roto que hacía que el aire vibrara cada vez que pronunciaban mi nombre. Las letras sobre el rostro del monje se agrandaban, como si quisieran saltar hacia mí. Sentí manos frías tomarme de los hombros. Eran Mateo y Lucía. Sus sonrisas no eran humanas. Me guiaron hasta el altar. La Biblia se inclinó hacia mí, sus páginas respirando como un animal vivo. «Lee», ordenó el monje sin rostro. En la página solo había una frase: «Acepta tu lugar, o toma el de otro». Y detrás de mí, los muertos esperaban, con una paciencia infinita. Capítulo 12. La página en blanco. No hay nada más aterrador que una hoja vacía, cuando sabes que está esperando tu nombre. La Biblia estaba abierta frente a mí, respirando como un ser vivo. Las páginas se movían suavemente, como si una corriente invisible las acariciara. Pero lo que me congeló la sangre fue ver que la última página estaba en blanco. No era un blanco normal. Era un vacío que absorbía la luz, como un pozo sin fondo. Al mirarla demasiado, sentí que algo en mí se estaba despegando, como si mi sombra quisiera saltar dentro. «Escribe», ordenó el monje sin rostro, su voz resonando en cada rincón de la capilla. «Un nombre, y no será el tuyo». Detrás de mí, los muertos esperaban. Sus ojos apagados brillaban con una ansiedad silenciosa. Sabían que, si no escribía, el lugar que yo rechazara sería para mí. Mis manos temblaban. Podría poner el nombre de cualquiera. Un desconocido. Un enemigo. Pero mientras más pensaba, más sentía que la Biblia conocía todos mis pensamientos. Que ya sabía a quién estaba considerando, y que eso la complacía. Entonces escuché un susurro junto a mi oído, helado y dulce a la vez. «Si no escribes, yo lo haré por ti». La pluma apareció sola sobre el atril. La tomé. Su punta estaba húmeda, no con tinta, sino con algo tibio. Una gota cayó sobre la página. Y allí, en el centro, comenzó a formarse la primera letra de mi nombre. «No», grité. «Y». Sin pensar, escribí otro nombre. Las letras se dibujaron como heridas abiertas: «Estela Navarro». Un grito atravesó la capilla. Me giré y vi a Sor Estela entre los bancos, con los ojos llenos de terror. Antes de que pudiera decir algo, el suelo bajo sus pies se abrió, y un humo negro la envolvió. La página se cerró de golpe. La capilla quedó vacía. Los muertos se habían ido, pero el eco de sus rezos seguía en el aire. Regresé a casa con la Biblia bajo el brazo. Creí que había escapado. Hasta que, en la soledad de mi cuarto, la abrí y vi que la página en blanco seguía allí, esperando el próximo nombre. Capítulo 13. El último testigo. Creí que había escapado, hasta que descubrí que alguien más estaba huyendo del mismo monstruo. Desde la noche en que escribí el nombre de Sor Estela, la Biblia había permanecido cerrada. No se movía, no susurraba, pero yo sabía que no estaba dormida. A veces, en la penumbra, me parecía escuchar una respiración lenta, como la de un animal agazapado. Una tarde, mientras compraba pan, una voz áspera me susurró al oído: «Tú también la tienes, ¿verdad?». Me giré y vi a un hombre alto, de barba descuidada y mirada cansada. Llevaba un abrigo largo, raído por el tiempo, y en la mano sostenía un libro envuelto en trapos oscuros. Nos sentamos en un banco, lejos de las miradas curiosas. Se presentó como Julián. Me contó que había encontrado otra Biblia hacía 3 años, y que había visto morir a todos los nombres escritos en sus páginas. «No puedes destruirla», dijo, clavándome los ojos. «La quemas,
Y vuelve. La entierras. Y se desentierra sola. Lo único que puedes hacer es pasársela a otro antes de que te escriba. Me explicó que él también había llegado a la última página en blanco. Que había escrito un nombre para salvarse, y que desde entonces no podía dormir sin soñar con la persona que había condenado. La mía me sigue llamando, susurró. Dice que pronto se abrirá para los dos. Antes de que pudiera preguntarle más. Vi un detalle que me heló: el borde del libro que llevaba Julián estaba empapado, no de agua, sino de sangre fresca. En ese momento, una ráfaga de viento abrió su abrigo, y vi que en su bolsillo asomaba una hoja rota, igual a la que yo tenía guardada. En ella, un nombre comenzaba a dibujarse, con las mismas letras que el mío. Julián me tomó del brazo con fuerza. Creo que nuestras Biblias se conocen. Y en algún lugar, muy cerca, escuché el sonido inconfundible de 2 páginas pasándose al mismo tiempo. Capítulo 14. El pacto. No hay alianzas limpias cuando el precio de vivir es elegir quién debe morir. Nos refugiamos en la vieja estación de tren, abandonada desde hacía décadas. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Y dentro, el aire olía a óxido y madera podrida. Julián colocó su Biblia sobre una mesa rota. Yo hice lo mismo con la mía. Era la primera vez que veía 2 juntas, y no me gustó. Eran idénticas. Misma piel negra agrietada. Mismas esquinas gastadas. Pero lo más perturbador fue que las 2 se abrieron solas. Al mismo tiempo, revelando la última página en blanco. «Quiere un nombre», dijo Julián, sin apartar la vista. «Siempre quiere un nombre. ¿Y si no se lo damos?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Entonces escribirá el nuestro, y lo hará en las 2». Me contó que había descubierto algo: si 2 Biblias se encuentran, comparten su condena. Eso significa que la próxima víctima sería uno de nosotros. A menos que le demos un tercero», susurró, con una calma que me inquietó. Un silencio espeso llenó la sala. No quería hacerlo. No quería decidir quién moriría. Pero la idea de ver mi nombre en esas páginas me helaba más que cualquier culpa. Julián sacó una lista de nombres. Personas que, según él, no merecían seguir vivas. Yo lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. Entre esos nombres, reconocí a alguien que yo odiaba profundamente. «Si lo escribimos», dije, «¿acabará esto?». «No», respondió Julián, con una sonrisa amarga. «Pero tendremos tiempo, y el tiempo es lo único que importa». Tomamos una pluma. Nos acercamos a las páginas. Mientras escribíamos, la tinta roja se formaba sola, absorbiendo la vida de aquel nombre. Un viento helado recorrió la estación, y las 2 Biblias se cerraron a la vez, como si sellaran el pacto. Por un momento, creí que habíamos ganado, hasta que vi algo en la portada de mi libro, una grieta nueva. Y bajo ella, escrito con una letra diminuta, el nombre de Julián. Capítulo 15. La Biblia cerrada. Creí que podía cerrarla para siempre, pero hay cosas que, aunque no abras, siguen mirándote desde adentro. Después del pacto, Julián y yo no volvimos a hablar durante días. Las Biblias permanecían cerradas, como si estuvieran satisfechas, por ahora. Pero yo no podía olvidar aquella grieta en la portada de la mía. Ni el nombre diminuto que había aparecido, Julián. Una noche, desperté con un sonido metálico. Seguí el eco hasta el comedor y lo vi, Julián, de pie frente a mi mesa, con su Biblia abierta, en sus manos. La página en blanco ya no estaba vacía, llevaba escrito mi nombre. «Lo siento», dijo, y no supe si era sincero. «Solo uno puede seguir». Antes de que pudiera reaccionar, la mía se abrió sola. En su página en blanco, el nombre escrito no era el mío, sino el de Julián. Las letras rojas comenzaron a sangrar, y un viento helado nos envolvió. Las 2 Biblias se cerraron al mismo tiempo, y Julián cayó al suelo, sin un sonido, los ojos fijos en el techo. La grieta de mi libro desapareció, pero otra, mucho más profunda, atravesaba ahora su portada. Pensé que había ganado. Pensé que el precio estaba pagado. Hasta que, al amanecer, escuché un suave golpeteo en mi puerta. 3 toques, pausados. Cuando abrí, no había nadie, solo un paquete envuelto en tela negra. Dentro, otra Biblia. No la mía, una diferente. La abrí con las manos temblorosas. La primera página estaba escrita con caligrafía perfecta. Al nuevo portador. «El ciclo no termina. Tú tampoco». Cerré el libro con todas mis fuerzas. Pero desde dentro, una voz susurró mi nombre. Y entendí que, aunque estuviera cerrada, la Biblia siempre estaría escribiendo, en algún lugar donde yo no podía verla.
Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Epílogo: el nombre que no se borra. Cuando crees que todo terminó, es porque no has mirado bien la última página. Han pasado semanas desde la muerte de Julián. La Biblia que era suya está ahora escondida en un cajón que nunca abro, o al menos eso me gusta pensar. A veces, en mitad de la noche, escucho un golpe suave, como si algo dentro quisiera salir. He intentado seguir con mi vida, pero las cosas han cambiado. La gente que me conoce dice que parezco distraído, como si estuviera escuchando algo que los demás no oyen. No puedo explicarles qué. En cualquier lugar, en un café, en la calle, incluso en la ducha, de pronto siento un roce helado detrás de mi cuello, y un susurro que dice: falta poco. Hoy, al volver a casa, encontré mi Biblia sobre la mesa. No la dejé ahí. No la toco desde el pacto, pero estaba abierta. La página en blanco ya no lo estaba. No había un nombre. Había muchos. Todos en la misma caligrafía perfecta. Todos escritos con tinta roja viva. Y entre ellos, uno que jamás debió estar ahí, el tuyo. Cerré el libro con un golpe, pero antes de que pudiera alejarlo, lo escuché claro, nítido, como si estuviera al oído. Ahora ya lo sabes. Y entendí la verdad que siempre había estado frente a mí. No se trata de a quien escriba, sino de quien lea. Porque en este momento, mientras tus ojos recorren estas palabras, en algún lugar, la Biblia ya está nombrando a los muertos.